Buenas tardes, vamos a abrir la palabra en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer todo el capítulo 41. Vamos a tratar de terminar este capítulo. Yo creo que sí lo terminamos porque pues son ejemplos importantes, pero bueno, vamos a leerlo. Job capítulo 41, y le damos lectura a los 34 versículos. La palabra del Señor dice: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horodarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Multiplicará él ruegos para contigo, perdón? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Juzgarás con él como un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tiene temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como el leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de las jabalinas se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que aparece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extento de temor. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. Padre, te pedimos por tu palabra, oramos para que la bendigas a nosotros, a nuestra vida, y que nos permitas encontrar, Señor, en la Escritura, que tú nos hables para que podamos vislumbrar lo que deseas para nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estamos hablando, hermanos, del poder del Señor en Job. Perdón. Estamos hablando de la soberanía de Dios, de la grandeza que tiene Dios para con su creación. Y encontramos que a través de los ejemplos de la creación de Dios, en el caso de los animalitos, Dios le está mostrando a Job cuál es todo su poder que él tiene, ¿verdad? En la vida de todas las personas, en la vida de la creación, y le hace estas observaciones Dios a Job para que Job entienda, ¿verdad?, que no es bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no es correcto pedir al Señor un juicio, ¿verdad? Que Él no juicio, sino pedir al Señor que Él nos hable a nosotros y que nos diga por qué estamos sufriendo, o que nos diga las cosas que deseamos saber.
Dios es soberano y Él juzga a su creación como a Él le plazca, y el ser humano pues debe ser humilde en aceptar esas situaciones. Bueno, hemos llegado ya casi al final, estamos en el penúltimo de los capítulos, en donde el Señor le continúa hablando, y el punto aquí central está hablando de un animal que se describe con el nombre de Leviatán. No sabemos realmente quién es este Leviatán, qué tipo de animal es, si todavía existe o si ya es un animal extinto. No lo sabemos, si son dragones, dinosaurios, cocodrilos, no lo sabemos. Y lo más sano para nosotros, creo yo, en lo personal, es tratar de no identificar a este animal con ningún otro. No porque sea un pecado, simplemente porque caeríamos, ¿verdad?, en tratar de investigar algo innecesario. Realmente el animal que haya sido, lo que importa aquí es que el Señor lo pone como ejemplo. Es un animal grande, obviamente, muy salvaje, con mucha fuerza, indomable. Y el Señor pone este ejemplo diciéndole a Job: mira, Job, yo hice ese animal, tú no puedes controlarlo, tú no tienes el poder de controlar a este animal. Y como no, entonces, si no tienes el poder de tener el control sobre esta bestia, ¿cómo es posible que tú quieras tener un diálogo conmigo? ¿No? ¿Por qué estás exigiendo que yo te responda de la forma como quieres que sepas la causa de tus sufrimientos? Y Dios lo comentamos, ¿verdad? Dios está llevando a Job por el camino del Evangelio. Dios quiere que Job vea toda la gracia que tiene el Señor. No es por cumplir, por hacer buenas obras que Dios se complace con las personas, sino se complace a través de la fe. Y entonces en los primeros versículos, bueno, en todos los versículos, ¿verdad?, está dando características de este animal. Y bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Y el versículo 10 es muy importante, como todos lo son, pero dice el versículo 10, nadie hay tan osado que lo despierte a este animal, ¿verdad? No hay nadie tan valiente que se atreva a ir a despertar a este animal. Y hace una pregunta el Señor a Job: ¿quién pues podrá estar delante de mí? Si no hay nadie que pueda despertar a este animal tan gigante, tan poderoso, tan sublime, tan grande, no hay nadie que lo pueda controlar. Entonces, ¿quién entonces podrá estar delante de mí? ¿Tú, Job? ¿Tú deseas estar delante de mí para que yo te diga por qué sufres? Es una... Job está rayando, ¿verdad?, en ser un tanto molesto para el Señor. Job está siendo un hombre que está aferrándose a su conducta que tiene, que es un santo, casi un santo, que hace muchas buenas obras, etcétera. Y él piensa que por esa razón de ser como es Job, entonces el Señor le tiene que escuchar, y el Señor le responde. Por eso son tantas preguntas. Y uno dice: ¿para qué tantas preguntas? El Señor hasta dice cómo es, si tenías camas, no tenías camas, si era muy alto, tenía patas, se separaban en las patas de atrás o no, y echaba por los oídos, por las narices fuego. ¿Y para qué tanto, no? Bueno, yo sí digo eso, no sé usted. Yo digo, pues ¿para qué tantas preguntas, no? Pues es para esto, para humillar a Job, no para ridiculizarlo, ya lo dijimos muchas veces, sino para humillarlo, porque el Evangelio es eso realmente. El Evangelio nos humilla, y es lo que necesitamos. O sea, que se entienda la palabra humillación, ¿eh? No estoy diciendo que nos avergüencen, que nos hagan lo que quieran, no, la humillación que Dios nos hace a nosotros es muy necesaria, porque nos vamos a ver sin el poder que creemos tener o que merecemos tener por ser solamente hombres o mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, pues, o sea, seres humanos, pues. Y el ser humano a veces ensalza a sí mismo, y él es el centro, ¿verdad?, de todo lo que le rodea. Y Dios desea que Job no piense así. Sí, es un hombre bueno y es un hombre de lo mejor, pero si Dios ha decidido que pase esto en su vida, Job escucha. Y esto creo en lo personal, que nos va dejando
pues situaciones importantes para nosotros, hermanos, en las cuales podemos considerar hasta dónde somos soberbios, engreídos, o sea, estoy hablando de una soberbia espiritual, ¿verdad? Quizá lo que estoy diciendo no exista, ¿verdad? Es algo ilógico, pero, o para ponerlo de otra forma, a veces pensamos que por conocer mucho de la Biblia, por conocer la teología, etcétera, entonces somos merecedores de que Dios nos haga un diálogo cara a cara, ¿verdad? Y no, Dios no es así. Dios ya ha hablado en su escritura, y lo que tenemos que hacer es leer su escritura, orar al Señor para que la podamos comprender. Entonces, lo que dice en el versículo 10 es importante. Dice, ¿quién podrá permanecer delante de mí? ¿Quién? Nadie, nadie. Porque Dios es el creador. Él hizo todo, incluyendo a este monstruo, a este Leviatán. Él es el que creó. Entonces, si Job no podía enfrentar al Leviatán, ¿cómo podría enfrentar al Señor? ¿Cómo pretendía él enfrentar al Señor si no podía enfrentar a una de sus criaturas? El Señor es infinitamente superior a cualquiera de sus criaturas. Entonces, si Dios es superior a cualquiera de sus criaturas, ¿qué derecho tiene Job de exigir de Dios una respuesta sobre la manera de cómo Él juzga a los humanos? Porque Job está exigiendo, ya sabemos los capítulos, ¿verdad? Job está exigiendo que Dios le dé una explicación. Y Job aparenta humildad, pero no es humildad, es una falsa humildad. Job está reclamando al Señor. Entonces, cuando no leemos el libro de Job, cuando nada más lo hemos ahí medio leído o medio escuchado comentarios de hermanos, pensamos siempre por lo general que Job no pecó, que nunca pecó. Y estamos viendo que Job sí era un pecador tremendo, como nosotros, ¿verdad? Bueno, como yo. Entonces, vemos a este hombre que está completamente siendo humillado por el Señor y no tiene ningún derecho, ¿verdad?, a que exija absolutamente nada del Señor. Si el Señor le quiere mostrar por qué ha sufrido, si Dios le quiere mostrar su rostro, etcétera, Dios lo va a hacer. Pero si Dios no quiere, no le va a mostrar nada. Y Job se va a quedar así. Ya sabemos el final. Sabemos que Dios bendice a Job doble, ¿verdad? Pero ese es el punto que estamos considerando, ¿verdad? ¿Con qué derecho la criatura juzga a su creador? Y pues haríamos bien, ¿verdad?, en recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20 al 21. Romanos, capítulo 9, del 20 al 21, dice el apóstol Pablo: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Eres un ser humano. ¿Quién eres tú, hombre, para que estés altercando con Dios? Continúa el versículo. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y Pablo seguramente conocía Job, el libro de Job. Seguramente lo había leído y se había fascinado el apóstol Pablo de ver la tremenda paliza que Dios le está dando a Job. Y más le agrada a Pablo, yo quiero imaginarme, de las enseñanzas que está recibiendo del mismo Job cientos de años atrás, y ahora él lo trae a una iglesia, la de Roma, que está pasando quizá por una situación parecida a la de Job, muchos de sus miembros. El apóstol Pablo entonces se refiere al versículo 11 de este capítulo de Job, del capítulo 41, y en la doxología que finaliza el capítulo 11 de la carta a los Romanos, usted la puede ir buscando. Si es la doxología del capítulo 11, es al final del capítulo 11, ¿verdad? Bueno, en la doxología que finaliza el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo dice, en el versículo 35, Romanos 11:35, dice: ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Y se requiere hacer una buena reflexión, ¿verdad? Porque junto con Job,
necesitamos nosotros entender que los pensamientos de Dios son infinitamente mucho más elevados que los nuestros. No los podemos entender porque no podemos entender a Dios. Entonces, este versículo 11, ¿verdad?, del libro de Job, que dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es decir, si Dios necesita algo, no lo va a pedir al ser humano, a nadie lo va a pedir. Dios no necesita nada. Y esto es lo que Job necesita escuchar. Eso es lo que Job necesita escuchar. Entonces, encontramos esas verdades no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Job no podía entender, ¿verdad? Mientras él estaba en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento, no podía entender por qué sufría tanto. Y Job se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué sufro? Y Dios tenía sus propios motivos para hacerlo. Y lo hizo el Señor, ya lo dijimos, para humillar a Job y para probar y fortalecer su fe y para atraerlo así, ¿verdad? Eso lo estudiamos muy bien en los discursos de Eliú, que Eliú le da a Job, y él le dice: no, Job, o sea, no es como te dicen estos tres hombres que ya hablaron antes. Ellos están diciendo que siempre los pecados nos llevan siempre o sea, mejor dicho, si la gente sufre, es lo que decían los tres hombres que hablaron primero, si la gente sufre es porque tiene un pecado escondido que no quiere confesar. Su sufrimiento es la causa de un pecado. Y Eliú les dijo: no, Job, así no es siempre. Sí ocurre de esa manera. La gente sufre por los pecados, claro que sí, pero la gente también a veces sufre no porque haya pecado, sino porque Dios permite ese sufrimiento para acercarla más a Él. La gracia de Dios, hermano, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, y Dios quiere mostrar el Evangelio a Job. Él le dice: mira, aunque no tengas nada, aunque tengas todo, yo te amo. Y mi salvación está para ti, seas rico, seas pobre, estés enfermo, estés fuerte, seas de donde seas, yo te amo. Y eso es lo que Dios quiere dejar, ¿verdad? Que veamos nosotros que la fe tiene que ser fortalecida. Y el caso de Job, eso es lo que Dios pretendió siempre, fortalecer la Job de este hombre, fortalecer la fe de este hombre y que su fe se mantuviera siempre estable. Eso pretendió el Señor y lo logró definitivamente. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos ama. Él siempre nos ha amado como a sus hijos, y que todo, hermanos, todo lo que permite al Señor que venga a nuestra vida es para nuestro bien, todo. Hay un pastor, conocemos, que él dice: mira, hermano, lo que te está pasando, por muy malo que sea, por muy malo que tú lo puedas ver, es lo mejor que te puede haber pasado. Y una vez así, a mí me cayó un poco mal, la verdad, les confieso, me cayó mal porque se murió mi mamá. Hace unos años, como 4 años, se murió mi mamá, y el pastor llegó a mi casa, ¿verdad? Y me dijo estas palabras: mis hermanos, esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Y ya lo quería yo hasta correr del velorio, ¿no? ¿Cómo es posible? Y es que sí, no entendemos. Y sí, no entendemos. Lo que le estaba pasando a Job era lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque el Señor lo atrajo más a él. Y así ocurre, hermano, con nosotros. A veces pensamos que las tragedias, las enfermedades, la pobreza, la tragedia en general, es porque Dios ya no nos quiere, o porque Dios se ha alejado de nosotros. Y no es eso. No, Dios no se aleja de nosotros. Y Dios nos ama. Si Dios nos dio su amor es eterno. O sea, el amor de Dios no es como el de nosotros. Nosotros podemos amar a alguien y después ya aborrecerlo. Tenemos esa capacidad, todos los seres humanos, todos tenemos la potencialidad de amar a alguien, y por alguna razón que nos hiere el orgullo, por alguna traición, etcétera, lo aborrecemos. Sí lo podemos hacer, pero Dios no es así. Dios no es así. Por eso es que no lo entendemos. Y por eso la gente, por no entender a Dios, porque Dios no cumple sus exigencias, se vuelve atea. Y dice: no creo en Dios, Dios no existe. No seas
cobarde, ¿no? O sea, no seas deshonesto. O sea, no es válido que digas, Dios no existe porque yo no lo pude encontrar o porque no cumplió mis exigencias. No. Dios existe, claro que sí, Dios nos ama como a sus hijos, ¿verdad? Y todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, malo, hermano, regular, todo lo que pasa es para nuestro bien. Todo. Es difícil que lo entendamos, sí, es muy difícil. Pero a pesar de que no lo entendamos, ni que lo podamos apreciar en su debido tiempo, en lugar de que estemos preguntándole a Dios, debemos someternos a Él con fe. Debemos someternos a Él. O sea, obviamente, ¿verdad? Que si a mí me corren de mi trabajo, pues voy a buscar otro, ¿verdad? O sea, no me voy a deprimir a mi casa, ni me voy a volver emo y para que esté chillando ahí en lo oscuro porque no tengo trabajo. No, tengo que salir a trabajar, a buscar trabajo, etcétera. Pero sé que si me pasó eso es porque Dios quiere que me haya pasado, punto, ya. Punto. Si Dios me da más trabajo y me suben el sueldo más, etcétera, pues Dios quiere eso, qué bueno. Entonces, todo lo que nos pase, bueno o malo, todo es para nuestro bien y lo que tenemos que hacer, no preguntarle al Señor, sino someternos a Él con fe, con toda la fe que podamos, es muy necesario que nos sometamos a Él. Entonces, lo que también nosotros debemos buscar es que, pues buscar consuelo en su palabra, claro, ¿verdad? O sea, solo en la palabra del Señor encontramos el consuelo y elevar las oraciones que hacemos a Él. Sabemos que la oración y la lectura de la Biblia son importantes para la vida del cristiano. Todos necesitamos crecer en la virtud de la paciencia. Todos. Y es muy difícil para muchos de nosotros, que somos muy impulsivos, que queremos todo rápido y pronto y que sean las cosas como queremos y ya rápido y sin fallas, etcétera. Necesitamos crecer en la virtud de la paciencia. Y vaya que Job tuvo paciencia, a pesar de que él reclamó y de que él pidió y de que cometió pecados como ser humano, tuvo paciencia. Fue un hombre paciente. Imagínese usted escuchar todos los mensajes que le dieron sus 4 amigos. Tuvo mucha paciencia y estando enfermo y cansado y con hambre y sin dinero y sin casa y sin hijos y su esposa repudiándolo, etcétera. Tuvo paciencia. Entonces, es un libro que nos deja mucho, ¿verdad? Como todos los libros, claro, de la Biblia. Pero el libro de Job estamos viendo estas enseñanzas, estas partes que nos deja, que necesitamos crecer en la paciencia y esperar en el Señor, solamente en el Señor. Job, lo que requería Job era aprender esta lección que Dios le estaba dando. Y nosotros también la necesitamos aprender. De los versículos del 12 al 17, el Señor da una descripción física más detallada, ¿verdad?, del Leviatán. Estamos hablando del poder de Leviatán, de sus características. Y aquí en los versículos que ya mencionamos, lo que hace el Señor es eso, una descripción física con más detalles del Leviatán. Comienza diciendo, no vamos a repetir todas, ¿no? Ya leímos, no tiene caso repetirlas. Comienza diciendo cuál es su intención al describir a este animal fuerte y de apariencia elegante. Ya dijo cuál fue la intención. La primera intención la vemos en el versículo 13. Dice, ¿quién levantará la cubierta que lo reviste? La respuesta implícita es, pues nadie. Y ya todas las preguntas vienen en relación a esto, ¿verdad? ¿Quién lo puede contender? ¿Quién puede acercarse a él? ¿Quién puede molestarle? ¿Quién puede hacer un orificio en la nariz y ponerle argolla para domesticarlo? Nadie. Entonces son las características, ¿verdad? En el versículo del 12 al 17, las características de la descripción física del Leviatán. Después de los versículos 18 al 21, después de haber escrito las cualidades del Leviatán, el Señor también termina haciendo un relato vívido de algunos de sus hábitos. En estos 4 versículos, del 18 al 21, la imagen es la de un dragón que arroja fuego por sus fauces. Ya dijimos, no vamos a intentar describir qué tipo de animal es. Simplemente es un animal muy fuerte, muy poderoso y el Señor tiene el control sobre él mismo.
Y bueno, una pregunta, ¿verdad? Ya que se ha hablado de cocodrilo, de que si el leviatán es un cocodrilo, es un dinosaurio, un dragón. Digo, se ha hablado no aquí, sino que los comentaristas lo han mencionado mucho, ¿verdad? Muchos hombres tratan de investigar qué animal es. Y la pregunta es, ¿fueron estas criaturas producto de la imaginación de las personas de la antigüedad? ¿O es posible que realmente sí existieron? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos y bueno, como dijimos, no podemos caer en algo, ¿verdad? De decir, sí, es un dragón, un dinosaurio, no, sino que creo que lo importante para nosotros como estudiantes de la Biblia es dejar, ¿verdad?, la pregunta abierta, para que la pregunta nos motive a nosotros como lectores para continuar investigando de una manera personal, guiados por el Espíritu Santo, y que lo hagamos por nuestra cuenta, ¿verdad? Mediante la discusión, o sea, una discusión sana, pues mediante la discusión o, o sobre una reflexión o simplemente sobre la investigación más de los animales. Si a alguien le interesa investigar más, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Tratar de meternos en ver qué animal era. No es malo, no es malo. No, es buena la investigación, pero no caemos nosotros, ¿verdad?, en tratar de saber quién fue este animal. Bueno, los versículos 22 al 29, el Señor continúa describiendo las increíbles características físicas que hacen al Leviatán, que sí, que hacen de este animal o sea, algo o alguien invulnerable, ¿verdad?, ante los ataques. Era un animal muy fuerte, etcétera. Y bueno, son características que está dando el escritor. De los versículos 30 al 34, me estoy yendo así, hermanos, porque les comento, son cosas que no valga la pena estudiarlas. Sí, pero, claro que sí, pero son características de los animales. Todo el capítulo habla de el Leviatán, son las características de este animal, cómo era, qué hacía, etcétera. De los versículos 30 al 34 son los últimos versículos, y aquí el Señor describe al Leviatán como una enorme criatura que pudo vivir tanto en el agua como en la tierra, ¿verdad? Es decir, era un animal anfibio. Y bueno, el Señor concluye este versículo sobre el Leviatán tan abruptamente como lo inició. En el versículo 1 del capítulo 41 había preguntado: ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? Y ahora, ya en los versículos finales, termina su discurso con esta declaración: menosprecia toda arrogancia, o sea, el Leviatán, menosprecia toda arrogancia y es rey sobre toda otra fiera. Y la palabra menosprecia es mejor traducida como desafía, o sea, un animal muy desafiante. Entonces empieza hablando de este Leviatán como algo indomable y termina hablando igual, ¿verdad? Pero aquí la palabra esta palabra que usa, ¿verdad?, la última palabra, menosprecia, o sea, la palabra menosprecia, ya dijimos que es mejor traducida como desafía. Y aquí la pregunta: ¿se sintió Job afectado cuando escuchó la palabra arrogante? Y ya dijimos, ¿verdad?, que Job, al insistir en el deseo de encontrar a Dios, Job se había mostrado como un hombre orgulloso. Entonces sí, quizá estas palabras a Job le resultaron pues fuertes para él, porque realmente él se había comportado así, arrogante, orgulloso. Job había mostrado un orgullo pecaminoso al acusar a Dios de ser su enemigo y al culparlo de sus sufrimientos. Esos son los pecados que Job hizo. En su pecado de orgullo, Job había juzgado a Dios de acuerdo a las normas humanas, sin darse cuenta Job de que los pensamientos del Altísimo son infinitamente superiores a los de Job o a los de cualquier ser humano. Aunque parezca extraño, hermanos, que Dios en los dos discursos previos, es decir, en los capítulos 38 y 41, no hubiera respondido directamente a ninguna de las preguntas que había hecho Job, debemos recordar que el Señor tenía metas mucho más grandes y nobles para él.
Por eso el Señor no le respondió. Job está preguntando, ¿verdad? Ya desde antes, pero el Señor no le responde porque Dios quiere y tiene algo más para él, más grande, ¿verdad? En su amor, Dios le planteó a Job una pregunta tras otra. Ya vimos muchas preguntas, muchísimas preguntas. Y las preguntas las hizo para hacerle comprender que lo que más necesitaba era desistir de todo pensamiento de confianza en él mismo y ponerse totalmente en las manos de Dios. Eso quería el Señor. Job necesitaba aprender la lección de que si era incapaz de comprender las maravillosas creaciones de Dios, entonces ¿cómo podía comprender al Creador mismo? Nuevamente necesitaba recordar la verdad que él mismo había confesado tan noblemente en el pasado. Job dijo en el capítulo 1, versículo 21, Job dio, son las palabras de Job hacia el Señor. Job capítulo 1, versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Esto había dicho Job cuando empezó su sufrimiento, porque quizá él pensaba que Dios luego lo iba a restituir. Entonces él tenía que recordar estas palabras nuevamente. Job tenía que regresarse al pasado y ver lo que él había dicho y recordar estas palabras. Habían sido para beneficio, hermanos, de Job las palabras de prosperidad que Dios le ofreció. Job era un hombre muy próspero, pero ahora, cuando él estaba sufriendo, lo que Job necesitaba era darse cuenta de que Dios lo seguía bendiciendo en la adversidad. Y ese es el punto, hermanos. Dios nos sigue bendiciendo aunque estemos en la adversidad. Dios nos sigue bendiciendo aunque estemos sufriendo calamidades, persecución, hambre. Pero eso no nos va a hacer separar, hermanos. Quiero invitarlo para que terminemos, para que vayamos a la carta a los Romanos. Esto no nos va a separar del amor de Dios definitivamente, sino todo lo contrario. El Señor siempre nos tiene a nosotros pues listos para que escuchemos su palabra, ¿verdad? Dice la carta a los Romanos, dice Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Hago esa lectura, hacemos una oración y nos despedimos para dentro de 8 días, si Dios permite. Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante, dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Está hablando de la iglesia, de nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche bien, hermano, estos versículos finales. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque nos permites ver estas promesas en tu escritura, Señor, que son para tu iglesia, que son para nosotros. Y te agradecemos porque nos podemos sentir tranquilos, que a pesar de cualquier situación difícil que ya se mencionó en la escritura, Señor, no nos separamos de ti, porque tú no dejas que nos separemos. Te agradecemos por tanto amor, por tanta gracia que tienes para con nosotros, para con tu iglesia. Y oramos para que tú nos bendigas, Señor, que seamos humildes, seamos humillados ante tu presencia solamente, Señor, para reconocer en ti la grandeza que tienes como Dios Todopoderoso. Crea en nosotros, Señor, un corazón diferente. Crea en tu pueblo un corazón de carne, Señor. Cambia el corazón que tenemos para que nosotros podamos ser hombres y mujeres que te amemos plenamente, que glorifiquemos tu nombre y que reconozcamos en ti el poder que tienes sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermano, reciba la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.